Vamos a orar, vamos a poner el nombre del Señor en alto en esta oración. Señor, gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Cuando nos convertimos a ti, nos diste una familia, pero también nos diste tu santa palabra para poder conocerte y caminar y conocer, Señor, para nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que voy a compartir en este momento es un tema que impacta mi corazón y yo sé que va a hablarnos a cada uno de nosotros, porque trata de que la iglesia tiene un propósito que cada uno de nosotros debemos de asumir la responsabilidad de vivirla dentro de la iglesia. El tema, el pueblo de Dios, una asamblea de adoración. Y para esto quiero que veamos un contexto acerca de la iglesia, que el pueblo de Dios es constituido como la asamblea de adoración de un solo ser que es Dios. El pueblo de Dios se constituye no para adorar, para ser adorado él mismo, para sí mismo, la asamblea, o buscar a quién adorar, sino que el pueblo de Dios es constituido para ser un adorador del que hace y forma y crea esa asamblea, que es Dios. El origen, y voy a citar Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando nos dice el texto: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta declaración en Mateo 16 es importante porque nosotros podemos observar que Jesús todavía no había muerto, no había resucitado, y ya estaba hablando de ¿qué? De la asamblea, estaba hablando de la iglesia, mucho antes. Esa es la importancia que tiene la iglesia para el Señor. Por lo tanto, el término griego de iglesia es eclesía. Todos conocemos eso, se nos ha dado clases del tema. La palabra es muy importante dentro de la Biblia. Eclesía es una palabra en griego que la Septuaginta traduce de la palabra hebrea kohal, cuya raíz significa convocar. La raíz es vengan, reunámonos, convocar. Normalmente es traducida también como la asamblea, y hoy nosotros lo conocemos como congregación. Pero en su contexto, en aquel tiempo, era para con el pueblo de Israel. Este concepto viene desde el Éxodo. No es algo que se acaba de inventar o fue un invento de los pastores, como dicen muchos. Cuando Dios envió a Moisés a hablar con Faraón, el mensaje fue en Éxodo capítulo 7, versículo 16, la parte B dice: deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿A dónde? En el desierto. Deja ir a ese pueblo. No fue la declaración de Dios, sino que Él más que nadie, por ser el creador de todo, Él se adjudica que es suyo un sentido de pertenencia. Y dice: deja ir a mí. No es tuyo, Faraón, es mi pueblo. Pero tengo un objetivo: va a servirme. Y no va a ser fácil su servicio porque va a ser en el desierto. Este servicio que está hablando el texto era una convocatoria a una reunión o asamblea, como acabamos de mencionar, en el desierto. Pero tenía el objetivo único: la adoración. ¿A quién? Una adoración a Dios. Una adoración, Dios pedía una adoración exclusiva para Él. Y Dios sigue pidiendo una adoración para Él. En el contexto egipcio, esto implicaba un cambio de señorío. Los hebreos venían de adorar, venían de conocer también, antes que conocieran al Dios verdadero, todas las costumbres egipcias, todos los animales que adoraban los egipcios, los búhos, los gatos, los escarabajos.
y por supuesto el mismo Faraón. Por lo tanto, implicaba un cambio en la mente de ellos, implicaba un cambio de cosmovisión en quién voy a adorar. Habían sido llamados por un hombre que había sido también creado por una egipcia, y ahora los llevaba al desierto y le dice: deja mi pueblo para que me adore. Pero ahora ellos van a aprender a adorar y van a cambiar su manera de adorar, su forma de adorar y a quién adorar. Por lo tanto, implicaba un cambio de Señor. Si ellos adoraban a Dios, si ellos aprendían a adorar a Dios, significaría que ya no serían el pueblo de quién, el pueblo de donde venían, el pueblo del Faraón, sino el pueblo exclusivo de Dios. Como hoy, ¿somos el pueblo de quién, hermanos? Exactamente, el pueblo de Dios. A esta convocación, a esta convocatoria al pueblo de Dios de ir al desierto para un servicio exclusivo de adoración, es que se le definió como kuhar en hebreo, eclesía en griego. Deuteronomio capítulo 18, versículo 16 dice, Deuteronomio 18: esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, o sea, en el día de la convocatoria. A su pueblo aquí Dios le está llamando Kahal. En Hechos capítulo 7, versículo 38, dice así: este es el que estaba en la congregación en el desierto. Una vez más, el término griego, eclesía. Entonces, querida iglesia, somos llamados por Dios para darle adoración. Usted está aquí, fue convocado por Dios para darle ¿qué? Adoración. Pastor, pero no hubo música, no canté una alabanza. Entonces resulta una pregunta: ¿la adoración es con música? ¿Es cantando? Sí, pero no todo ese es el sentido, no es el sentido total de la adoración. Entonces, ¿cómo se debe o cómo debía llevarse a cabo? Bueno, Dios los convoca para que lo adoren en el desierto, pero también implicaba escuchar su palabra, escuchar la palabra de Dios, vivir para Él y actuando para Él como respuesta. Por eso que después vemos en Deuteronomio que le dice: estas cosas harás para que tu vida sea bendecida al pueblo de Israel. Las bendiciones por la obediencia. Y es una norma, es una ley, es un mandamiento que se mantuvo durante todo el Antiguo Testamento, porque lo demandó en todo el Antiguo Testamento. Y fue el mandamiento que se violó, que violaron y que no sometieron el pueblo de Israel desde sus reyes. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 10: recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Los lleva al desierto, los saca de Egipcio para que le adoren en el desierto, y le dice: reúneme a ese pueblo que es totalmente mío, que yo los he rescatado de Faraón, para que oigan mis palabras. Yo voy a hacer que escuchen mis palabras, a fin que aprendan a temerme, a fin que solo por medio de la palabra que yo les daré, cuando escuchen mis estatutos, cuando escuchen mis mandamientos, ellos van a aprender a temerme todos los días mientras que vivan sobre la tierra y ellos tengan sus hijos. Es la misma demanda hasta el día de hoy. Dios convoca a su eclesía llamándola a la asamblea congregada una vez más. La pregunta es, una vez que la convoca, ¿para qué? Para tres cosas: para que le adoren, para que le escuchen y sean discípulos, como dijo el pastor Carlos, y tres, para que proclamen, para que testifiquen. ¿De quién? ¿De Moisés, del pastor, de un conferencista? No, de Dios, de Jesucristo. ¿Para qué? Para que el pueblo sea edificado para la bendición de las naciones. Por tanto, en el sentido hebreo, eclesía significa el pueblo de Dios convocado por Dios para que le adoren y escuchen y vivan para Él. Hasta el día de hoy eso no ha cambiado. Yo aquí no veo un club social,
La iglesia no es un club social. Somos convocados por Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que le adoremos, para que le escuchemos, para que le obedezcamos, para que vivamos para Él y para que le proclamemos. ¿A quién? A Él, a Él. Así que por lo tanto podemos decir que eclesía no es un grupo de personas que deciden por sí solos venir a congregarse en un garage, en una casa, o se reúnen para chistear, para hacer chistes, para hablar de cosas, para compartir experiencias, para pasarla bien. No, sino que son convocados por Dios a su presencia para que escuchen solamente su voz. Por lo tanto, podemos decir que eclesía no es también ir a la asamblea o a la iglesia cuando tengo tiempo. Hoy está haciendo mucho calor. No, cuando baje la temperatura, cuando esté de ánimo, cuando esté de vacaciones y mis vacaciones me lo permitan, o cuando ajuste mi agenda a las cosas de Dios, simplemente cuando quiera. Entonces, por eso que es, y debemos de entender que hablar de la iglesia no es hablar de las cuatro paredes, no. Por eso que hablar de la iglesia no es que se le vaya a ocurrir a un hombre decir: hoy me llamo pastor, voy a ser pastor, voy a agarrar un púlpito, voy a abrir un garage, lo voy a poner ahí, voy a comenzar a predicar. Eso no es iglesia. La iglesia es convocar a un pueblo para que adoren a Dios, para que aprendan a adorarle, para que le aprendan a servirle, para gloria y honra de su nombre, y obedezcamos su palabra. No es eso la iglesia, solo abrir y decir: pongámosle un nombre, ríos de agua viva, y ahora estamos en la iglesia. No. Y pedir dinero y enriquecerse y tener un pensamiento que así voy a mejorar mi vida. No. Ese no es un pastor, ese debería dedicarse a otra cosa. Es por eso que el objetivo de la redención de Egipto fue convocarlos, reunirlos como una asamblea en el monte Sinaí para que dieran servicio de adoración, escuchando su palabra dada por Moisés, y vivieran conforme a esa palabra, conforme a ella. Esto es parte de la esencia y naturaleza de la iglesia del pueblo de Dios, que llamó en aquel momento en el pueblo de Israel, aquel pueblo de Israel, una asamblea que le adora. Reunidos, convocados por Dios, reunidos, convocados por el Señor, no por un hombre, o por una denominación, o por la ocurrencia de alguien. Ahora bien, ¿cómo es la asamblea ahora en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Testamento? Antes de su muerte, Jesús mismo, desde su resurrección, prometió que su iglesia, su asamblea, serían reunidos después de su muerte, cuando Él puso su vida. Después de la resurrección los convocó en Jerusalén, y ahí, al recibir el Espíritu Santo, iba a ir siendo formada la iglesia. Eso sucedió en Pentecostés, en el capítulo 2. ¿Cuál era el propósito? Una vez más, no ha cambiado desde el Antiguo Testamento. El llamado a reunir a su pueblo para que escucharan su palabra, le adoraran, cumplieran sus estatutos, cumpliéramos el evangelio, predicar el evangelio, el arrepentimiento. Porque el tiempo también se había acercado, el tiempo de la cosecha escatológica había comenzado, los postreros días, como le llaman las Santas Escrituras. Ahora, esta imagen de la iglesia como una asamblea de oración se presenta con mayor fuerza cuando leemos Hebreos capítulo 12. Qué interesante, Hebreos exalta la superioridad de Cristo. En el capítulo 1 de Hebreos dice que Él es mayor que los ángeles, que la palabra fue dada por los profetas, la palabra de Dios dada por los profetas, pero que ahora tenemos un mayor profeta, tenemos un mejor sacerdote, el Cordero de Dios, y exalta la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés. El Cordero después dice de que ya no hay otro sacrificio, y viene Hebreos para llegar al capítulo 12 y decir en medio de eso que tenemos que reunirnos como la iglesia, no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Para qué? Para que mostremos el amor, la adoración en el vínculo con el pueblo de Dios. Esta imagen de la iglesia en adoración a Dios está acá en la Biblia, en el Nuevo Testamento.
Ahí se nos dice que la asamblea de Dios en el monte Sinaí, en el versículo 18 al 24 del capítulo 12, conllevó miedo en aquel tiempo para los fenómenos físicos o las cosas que estaban ocurriendo ahí en Hebreos 12, o en lo que sucedió en esa época. Fueron convocados al pueblo de Israel en el monte Sinaí, pero nosotros somos convocados ahora en algo mejor, en el monte de Sión, la ciudad celestial, santuario de la ciudad eterna de Dios, como lo profetizó Miqueas y se cumplió en Pentecostés. ¿Lo subo? Ok. Dice capítulo 12: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabra tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. 20. Estoy en Hebreos 12, versículo 18 al 24. Porque no podían soportar el mandato. Mire qué interesante. No podían soportar el mandato. Si aún una bestia toque el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Dice el 22: vosotros en cambio os habéis acercado al monte. ¿Qué dice, hermanos? El 22: al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, a la asamblea general. ¿Cuál? Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y al Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y dice el 24, poderoso texto: y a Jesús. ¿Y a quién? Y a Jesús. Por eso estamos convocados. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Así que, hermanos, no importa si somos 30, 40, 5, 50,000 miembros. Lo que sucede es que cuando nos reunimos, cuando se reúnen, cuando esto que está sucediendo hoy es la reunión de los santos, es la iglesia de Jesucristo. No existen iglesias exitosas, existen iglesias sanas. No evalúe su iglesia, ni juzgue ni califique a una iglesia por la cantidad de personas. Y eso no significa que sea una iglesia sana, exitosa, porque tienen luces, porque tienen música, porque tienen eso, porque saltan, porque chistean, porque hablan y profetizan y no. Existen iglesias centradas en Jesucristo y en su palabra, sanas. No se puede evaluar ese tipo de iglesia, pero sí se puede ver su salud por lo que se enseña, por su teología, por la vida de adoración de sus miembros frente a la Escritura. Ay, pastor, pero es que congregarme, como que es que mire, usted no sabe cómo es mi vida de difícil. Guatemala es mucho más grande que El Salvador. Si solo la ciudad de Guatemala es El Salvador. Mire, yo tengo hijos, tengo nietos, tengo esposo, tengo tericos, tengo gatos, tengo casas, tengo empresas, tengo esto, tengo mi tiempo, tengo migrañas, dolor de todo tengo en mi vida. Entonces, ¿por qué debo de congregarme? ¿Para qué congregarme? Mire, estábamos tan fácil. Yo anoche pensé que cuando el presidente habló y dijo, vamos a cerrar, ojalá que mañana cierren las iglesias y nos quedamos en Zoom. ¿Verdad que le pasó por la mente? La iglesia no es Zoom, es una herramienta, gloria a Dios. La iglesia es esto. ¿Por qué Dios desea que nos congreguemos? Nos congregamos para adorarle,
para tener comunión unos con otros. ¿Para qué más? Para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Pero resulta difícil adorar a alguien que no amas ni conoces. Ese es el problema. Porque resulta difícil adorar a alguien que no temes. ¿Cuántos aman a Jesucristo acá? Esta es la misma pregunta que le hizo el Señor a Pedro en Juan capítulo 21 versículo 16. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Qué pregunta? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces pastorea mis ovejas. Entonces espero una respuesta tuya. Entonces espero una actitud, una vida tuya, que me adores. ¿Cómo? Pastorea mis ovejas, cuida mi iglesia, le quiso decir. Vuelvo a preguntarle: ¿ama usted a Jesucristo? ¿Ama usted a Jesús? Creo que su respuesta acá, todos en la mente se contestaron y dijeron: sí, pastor, yo amo al Señor, si no, no estuviera acá. Entonces, si usted ama a Jesús, usted ama a la iglesia, usted ama a Cristo, usted ama a su iglesia, usted ama, respeta, cuida su iglesia. Es como que yo le diga a usted: hermano José Luis, hermano Mauricio, hermano Max, fíjese que yo lo amo mucho en el Señor. De verdad, pastor, sí, lo amo bastante. Y por eso quiero invitarlo a mi casa, quiero invitarlo a usted a mi casa, a que nos comamos un rico asado, una rica lasaña, como me regalaron hoy, una lasaña riquísima. Pero con la condición, hermano, que no lleve a su esposa. ¿Y eso por qué? Porque fíjese que no me cae muy bien su mujer. Que un poco mal. A usted lo amo, pero a su esposa o su esposo, fíjese que no me cae tan bien, me cae un poco mal. Pero usted es bienvenido a mi casa. ¿Usted creería entonces mis palabras cuando yo le digo que le amo? No, porque no aprecio y amo, en el buen sentido de la palabra, a su esposa, a su esposo. Entonces igual usted, cuando dice amar a Cristo, si usted ama a Cristo, entonces usted ama lo que es de Él, su iglesia. La iglesia adora a Dios, no habla mal de su iglesia, no la critica, no murmura, sino la cuida. La iglesia no es la iglesia de las paredes, no es local, es y somos y seremos nosotros. Esta es la iglesia local. Por lo tanto, como dice Hebreo, nos amamos unos a otros, nos reunimos y nos mostramos amor. Entonces nos congregamos para adorarle. Y si yo le pregunto: ¿usted adora a Dios? ¿Usted adora al Señor? ¿Ama usted la iglesia? Sí, pastor. ¿Cómo adoro a la iglesia? ¿Cómo adoro a Dios en la iglesia? Esta pregunta solo tiene una sola respuesta: centrarnos en la vida de nuestro Señor. Centrarnos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Explíqueme. Su vida fue una vida de adoración al Padre. Solo podemos tener y copiar de Jesucristo la forma, la manera y el corazón como Él adora, como Él adoró. Por eso que solo tiene una respuesta: ¿cómo adoro a Dios en la iglesia? Como Jesucristo lo hizo, como siguiendo el ejemplo del Señor. Su vida fue una vida de adoración totalmente al Padre. Y ese debe ser el carácter de nosotros como la iglesia de Jesús. Si Cristo es la cabeza, su cuerpo actúa, vive de acuerdo a la iglesia, de acuerdo a la cabeza, perdón. Ese debe ser nuestro carácter como el de Jesucristo. Esto es lo hermoso de adorar a Dios de una forma comunitaria. Es por eso que adoro a Dios en la iglesia. ¿Cómo la adoro? Con toda mi vida, dando mi vida, así como Cristo dio su vida. Entonces, ¿cuál es el concepto y la conciencia que debo tener? Soy parte de la asamblea, soy parte de este cuerpo, soy parte de la iglesia, soy
parte, en este caso, de gracia sobre gracia, la iglesia local donde Dios me tiene, donde Dios ha decidido que yo sirva, le ame, le adore, venga, cuide. Es la iglesia. Esta es la asamblea donde Dios nos tiene, no de un equipo de fútbol, como lo dije, de un club social, sino del cuerpo de Cristo, la iglesia local. Es por eso que mi conciencia ha sido renovada y es de una vida de adoración. Antes me decían, vamos a la iglesia. ¿Qué es eso? Yo no quiero ir ahí. Tú eres una cucaracha de iglesia. ¿Por qué solo vives en la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Por qué solo ahí? Solo hablas de eso. Sí, es que yo amo a Cristo, por lo tanto amo todo lo que es de Él. Su cuerpo, mis hermanos, la iglesia. Es por eso que Él renueva nuestra mente. Hoy tú antes rechazabas la iglesia, hoy tú sirves, amas la iglesia. Tu mente ha sido renovada en cuanto a ese tema. Por lo tanto, es una vida de oración. La vida de oración es una vida de adoración, es a diario. Se ve reflejada en mis decisiones, en mi carácter, con lo que digo, con lo que hago. Y como cristianos, nuestra prioridad es venir y me congrego. No dejando de congregarnos. Vengo a la iglesia, me congrego porque yo recibo de mi Señor. Voy porque Él recibe lo que yo digo que es mi adoración. Él recibe lo que ya en la semana, todos los días, cada hora hago en mi vida diaria, cada segundo, cada minuto de mi vida. Adorarle con mi vida en el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El resultado de esta vida de oración es que yo amo su iglesia y vengo a ese lugar que Dios ha creado para que yo le rinda mi adoración. Esto es una vida de adoración. No solamente es el día domingo que me activo y digo, hoy voy a ir a adorar, hoy voy a la iglesia. No, todos los días de mi vida está rendida a Cristo, a su palabra. Por tanto yo obedezco lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el resultado es que yo vengo el domingo, no importa lo que suceda, a rendirle mi adoración a mi Rey. Lo que ya hice en la semana, lo que ya mostré en cada día, cada segundo de mi vida. En otras palabras, una vida de adoración es una vida de obediencia. Es lo que Cristo nos enseñó. A obedecer. A obedecer. Yo hago todo lo que oigo decir. ¿A quién? A mi Padre. Porque yo voy a Él. Y una vida así se va a manifestar en una vida de arrepentimiento. Conciencia de lo que estoy haciendo, diciendo, pecando. Y eso va a tener un resultado: vivir conforme a la piedad, una vida piadosa. No olvidemos que cuando nos congregamos en la iglesia local, estamos ante el trono de Dios, en asamblea de los santos. ¿Que pecamos? Sí. Pero que estamos en el proceso de santificación, escuchando su palabra, adorándole y poniendo esa palabra por obra. Hermanos, queridos hermanos, ¿sabe cuál es el problema? El problema está y radica siempre en nuestro corazón pecaminoso, nuestro concepto de adoración, nuestro concepto de quién es Dios. El problema es que hemos llegado a creer que adorarle, algunos creen que solo es cantar, levantar manos, escuchar una música cristiana. Y si bien es cierto, es parte de la liturgia. En una iglesia, parte de la liturgia, de adoración de una iglesia, de lo que se debe de hacer, no es en sí lo que el Señor quiere de su pueblo, sino que en mi vida se muestra a quien yo amo, a quien yo adoro. Probablemente a este momento de la enseñanza, quizá en su mente esté el siguiente pensamiento: pastor, yo tengo mi vida personal y le respeto, y es cierto, todos tenemos vidas personales y privadas, pero tenga cuidado
con decir, pero nadie puede obligarme o a creer que está siendo manipulado para que yo pase y pase congregándome. Yo tengo mi forma y manera de adorar al Señor. Me congrego cuando, según mis posibilidades, cuando yo puedo y cuando tengo las posibilidades. Y así podemos sacar una lista grande de argumentos. Actualmente estamos viviendo un cristianismo de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a nuestros propios, como digo, argumentos y como visiones que tenemos acerca de Dios, de la palabra, del pecado, de la familia, de la iglesia y de la adoración al Señor en la iglesia. Vivimos un tipo de cristianismo que nos cuesta mucho, nos cuesta. La iglesia no es muy importante, ajustamos la iglesia a nuestras agendas y no nuestras agendas y a nuestra prioridad, y nuestra prioridad principal es Dios y todo lo que tiene que ver con Él y con el pueblo reunido. Vivimos un tipo de cristianismo que pone en paz mi conciencia, pero no hay un cambio, no hay una transformación. Es triste. Y lo he dicho muchas veces, lo veo como pastor. Actualmente nosotros ponemos nuestras prioridades, planes y el tipo de vida que queremos tener, vivir y disfrutar, y le agregamos a esto a Cristo, le agregamos a esto a Jesús, a este tipo de mezcla, como que si Él fuera un algo o un ingrediente más que no afecta y ni falta. Y es la manera que nosotros creemos que nuestra vida está enriquecida y creciendo, y nosotros quizás le adoramos. Hermanos, somos cristianos. Somos cristianos. Y nuestra vida da vuelta en torno a todo lo que Dios es. Y eso significa en su palabra, su voluntad y la preciosa iglesia que le costó la sangre de Cristo. No nos dejó solos. Nos dio la salvación, nos perdonó, nos da el Hijo, Dios, y nos da una familia, la iglesia. Inmediatamente nuestra conversión nos da su palabra. Esto vas a escuchar, aquí está mi voluntad, aquí está todo lo que yo quiero para tu vida. Esto es lo que yo quiero. Toma, y nos dan una familia. Inmediatamente la iglesia. Hermanos, Jesús no va a existir en los alrededores o contornos de su vida. Él demanda ser tu vida. Amén. Amén. Y otra manera de adorar a Dios como pueblo, como su iglesia, es sirviéndole. Jesús estableció que su propósito al venir no era ser servido, es impresionante, sino el de servir. Mateo 20:28, al encarnarse tomó para sí la forma de siervo, dice Filipenses 2:7, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No vine a ser servido, vine a servir, lo que dice Mateo. Así nos sirvió nuestro Señor para poder hoy ser parte también de la iglesia. El pago cayó sobre Cristo. Nos perdonó y nos justificó, y el resultado de esa justificación no es algo que debe de solo entenderse hasta ahí. Ahí pasó todo. La redención, la justificación, y ahí nos levantamos, nos vamos y nos vemos la otra semana. No, sino que el resultado fue la adopción. Lo adoptó. Antes dice la Escritura que éramos bastardos, hoy somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia nos adopta. Éramos enemigos, tú eras enemigo de Dios, te justificó y ahora te da una familia, y no solo te dice aquí está la familia, sino que te llama hijo y te lleva con Él y te hace parte de la iglesia. Nos da esta hermosa familia. Y todo tiene que ver con su muerte y resurrección. Así de importante es la iglesia. Y hace también la alusión entre el matrimonio y la iglesia. No es un juego. Por eso venimos y le adoramos.
Así como Cristo nos sirvió, así la iglesia debe mostrar la misma disposición a servir. Así ha sido su voluntad, ha sido puesta en el mundo para servir a su Señor y al mundo. Que vea el mundo que nosotros le servimos a Dios mismo, aunque nos critiquen, nos juzguen. Es parte de nuestra adoración al Señor. Así Dios, así Jesús es exaltado. La iglesia de hoy es una iglesia que no le quiere servir. Estudia si le va a servir o no. Sigamos más bien el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Estemos dispuestos. Venimos cada semana a adorar. Nuestra vida de adoración, el resultado ya un día domingo, pero también durante la semana le servimos al Señor. Un auténtico representante del Señor está dispuesto a dar su vida. Por lo tanto, el corazón de la adoración de la iglesia se centra en Cristo. Por lo tanto, venimos, le adoramos nosotros en todos los días de nuestra vida, le servimos, pero también se centra en predicar el Evangelio. Debemos de proclamar, aconsejar y enseñar. Todo esto es un servicio, nuestro servicio de adoración. Pero todo inicia aquí, en la iglesia local. Todo inicia sirviéndonos unos a otros. Es que me cae mal el pastor Carlos. Ay, el pastor Héctor va a venir. Se me cae mal, pastor. Aquí nos amamos, aquí nos criticamos, aquí nos caruñamos, pero aquí nos perdonamos, aquí nos reconciliamos, aquí vemos de que unos y otros nos cuidamos, somos la familia. Pero todo inicia en la iglesia. Así que, hermano, prediquemos el Evangelio, que es parte de nuestra adoración. Jesús confió a los creyentes las buenas nuevas. Jesús nos confió las buenas nuevas que había caracterizado su propia enseñanza y predicación desde que inició. Es importante que en el libro de Marcos, la primera actividad que recoge de Jesús después del bautismo y tentación fue la predicación del Evangelio en Galilea. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús obediente al Padre, o predicando el Evangelio, adoración. De forma similar, Lucas recoge que Jesús inauguró el ministerio en Nazaret, leyendo Isaías capítulo 6, 61 del 1 al 2 y explicándola él mismo la profecía. Le hemos leído ese hermoso texto. Y cuando Juan el Bautista preguntó si Jesús era realmente el que había sido profetizado, la respuesta de Jesús incluyó como prueba del hecho que a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces adoramos al Señor en nuestra iglesia, congregándonos, sirviéndole, predicando el Evangelio. Hermanos, termino con esto. ¿Está usted adorando a Dios? No solamente es cantar y poner una alabanza, ya lo dijimos, es parte de la liturgia. Los salmos nos invitan a cantar con regocijo, con gozo. Pero ya hemos estudiado de cierta manera qué es la adoración que demanda el Señor. ¿Ama usted la iglesia en donde Dios lo ha traído? ¿Se está usted discipulando? ¿Le sirve al Señor? ¿O solo es: pastor, me quiero anotar para servir? Pero eso fue en el 2018. Ya estamos en el 2022 y todavía tiene la intención. ¿Se congrega regularmente? Hagamos
un momento, un alto y examinémonos a nosotros mismos. Por lo tanto, recuerde, la iglesia es un organismo vivo que es indivisible, se edifica a sí misma, adoramos todos como un solo pueblo al Señor y que tiene como meta la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por enseñarnos, Señor, que tu pueblo es una asamblea de adoración para ti, Señor. Gracias y te pedimos perdón porque muchas veces esa conciencia no la tenemos, Señor, porque queremos vivir para nosotros mismos y se nos olvida que del día que fuimos salvos, nacimos de nuevo, nuestra vida está centrada en todo tu trabajo, tu vida, tu adoración, servicio y todo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Carlos. ¿Estamos listos? Amén. ¿Cuántos somos conscientes que somos pueblo de Dios? Por lo tanto, si somos pueblo de Dios, somos llamados a ser una asamblea de adoración, como nos lo acaba de enseñar el pastor Héctor Rico. Pero también, si somos pueblo de Dios, somos llamados a ser morada de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Saben que hay una filosofía que se llama deísmo, que lo que piensa esta filosofía es que reconoce que Dios es creador de todas las cosas, pero ellos creen que Dios, al ser creador de todas las cosas, creó todo y lo que hizo fue abandonar su creación. Él ya no interviene en el mundo. Él hizo su obra al crear, pero lo que pasa de ahí en adelante, Dios ya no interviene. Y hoy en día algunos piensan que Dios es un simple espectador, principalmente cuando se preguntan: ¿dónde estás, Dios, cuando me quedé sin trabajo? ¿Dónde estás tú cuando una familiar nuestro está enfermo grave? Y nosotros como creyentes somos tentados a dudar de que Dios está presente, principalmente cuando hay momentos, circunstancias, dificultades que nos afectan a nosotros mismos. Cuando hay una injusticia en contra nuestra, cuando tenemos un jefe odioso que nos hace la vida imposible, cuando invertimos nuestros ahorros en un negocio pensando que todo iba a ir bien y de repente no nos fue como pensamos, o cuando la enfermedad llega a nuestra vida o a nuestra familia, somos tentados a decir: ¿dónde estás, Dios? Porque probablemente no tenemos la respuesta que queremos, y eso lo interpretamos como que Dios estuviera ausente. Pero la Biblia nos enseña que Dios no solamente es creador, sino que Él está presente, siempre ha estado presente y ha buscado relacionarse con su pueblo. Quisiera pedirle que me acompañe, vamos a dar inicio a esta enseñanza. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos tener la certeza que como pueblo tuyo somos morada tuya, Señor. Gracias porque estamos seguros que tú estás aquí, no solamente en medio de nosotros, sino estás en nosotros, Señor. Y es por eso que con esa conciencia te damos gracias, bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre y te pedimos que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, quien nos enseñe, nos guíe, nos ministre en esta tarde con lo que vamos a aprender, lo que tú nos vas a enseñar a través de tu palabra. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios, en el desarrollo de la historia de redención, de la historia redentiva, Él siempre ha estado cercano.
De hecho, Dios ha sido un Dios relacional. Él se ha relacionado con la humanidad y especialmente con su pueblo. Esa cercanía es interesante porque ha ido progresando. Ha habido un progreso en esa presencia de Dios. Dios no ha estado ausente nunca, Él siempre ha estado presente. Pero esa cercanía ha ido progresando y ha pasado de estar cerca a estar entre su pueblo para luego estar en su pueblo. Yo quiero que veamos un poco de cómo la Biblia expresa esto. Pero antes de entrar a esto, quisiera decirles lo que vamos a aprender. Vamos a aprender 3 cosas esta tarde. Primero, cómo fue progresando esa cercanía. Cómo pasó de estar cerca a estar morando en su pueblo. En segundo lugar, vamos a aprender por qué Dios habita, por qué no solamente está cerca, sino que dentro de su plan Él dispuso estar en nosotros. Y obviamente vamos a aprender qué implicaciones tiene eso para nuestra vida diaria, que Dios está en nosotros. Y quisiera un momento hablar de esa progresión. Dios está entre su creación, entre su pueblo. El ser pueblo de Dios implica que Dios tiene una relación. Si usted recuerda, el pacto de hecho es que ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. En eso radicaba la relación del pacto. Dios constituye su pueblo y Él establece que iba a haber un vínculo con su pueblo. Él iba a estar con ellos. Él iba a morar alrededor de ellos. Y lo vemos que esa progresión es notoria. Si usted recuerda, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, que de hecho el Edén es una especie de santuario, Él estaba con ellos, había una relación con ellos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó inmediatamente después que ellos pecaron? ¿Acaso no fue Dios quien fue y buscó a Adán? ¿Se recuerda? Él estaba cerca. Dios estuvo con Noé y su familia antes, durante y después del diluvio. Y vemos de igual manera que Dios se acercó, Dios escogió, Dios llamó a Noé y a su familia. Y Dios les proveyó un medio de salvación. Y después Dios permaneció con ellos en este nuevo comenzar. Dios promete a Abraham que crearía un pueblo, una nación partiendo de él, pero Dios buscó a Abraham. Dios estuvo siempre con José antes, en el momento en que él fue vendido, y durante cada una de las pruebas que él vivió, hasta llevarlo a ser el segundo en Egipto. Recuerde que Dios tenía el propósito de preservar a su pueblo. Dios estuvo con José en ese tiempo, en ese proceso. Dios saca a su pueblo de Egipto y cuando estuvo con ellos, caminó con ellos en el desierto, ¿recuerda? Siempre les acompañó en una forma de una nube en el día para darles una sombra y como una columna de fuego en la noche para calentarles y cuidarles. Dios ha estado ahí. Y el Salmo 132:13 dice: porque Jehová ha elegido a Sión, le quiso por habitación para sí. A Dios no le bastaba estar cerca de su pueblo. Fue progresando y de hecho Dios pasó de estar cerca de su pueblo a estar en medio de ellos. Ahora sí le pido que me acompañe, abra su Biblia. Vamos a leer Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Amén. ¿Lo tienen?
y harán un santuario para mí. ¿Y qué dice? ¿Qué dice, mi amada familia? Y habitaré, ¿en dónde? En medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El contexto de esto es Dios pidiendo que construyan el tabernáculo. ¿Y la posición del tabernáculo en dónde era? ¿En las afueras de la ciudad? ¿En la esquina del norte de la ciudad? ¿A la par del río para que hubiera frescura en el tabernáculo? ¿Dónde estaba el tabernáculo? En medio de ellos. Recuerde que el tabernáculo era algo temporal. Ellos estaban en un proceso a la tierra prometida y tenían que moverse. Pero el tabernáculo era el lugar de reunión. Ellos todavía no habían llegado a casa, estaban en un proceso de peregrinación, iban a la tierra prometida. El tabernáculo era algo temporal, pero representaba algo eterno. Dios ya estaba diciendo cuál era la intención de relacionarse con su pueblo, no solamente estar cerca. Acompáñenme y busquemos Ezequiel. Veamos cuál es la perspectiva de Dios en relación al tabernáculo. ¿Una figura de qué? Ezequiel 37, versículo 26 al 28. Ezequiel 37, 26, 28. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Y haré con ellos, con su pueblo, pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, y estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Impresionante, ¿verdad? Dios no quería una relación lejana, Dios no quería estar ausente. Él quería estar en medio de su pueblo. Él quería santificar a su pueblo. Él quería que los otros se dieran cuenta que Él era su Dios y que ellos eran su pueblo. Por eso el tabernáculo era tan importante para Israel, para el pueblo de Dios. Pero luego esta figura temporal se convierte en una figura física permanente. ¿Qué sustituyó al tabernáculo? ¿El qué? El templo. Sabemos que Dios no puede ser contenido en un edificio, ¿verdad? Dios es omnipresente. No hay una edificación hecha por hombres que pueda contener a Dios. Pero Dios mismo estableció un lugar, designó un lugar donde Él iba a morar su presencia espiritualmente hablando. Él está en todo lugar, pero era un lugar donde estaba siendo designado para que su pueblo tuviera un encuentro con Él. Los hombres querían un encuentro con Dios, iban al templo, porque el templo era el lugar que Dios había designado para tener comunión con su pueblo. Y vemos que cuando el templo más glorioso en la historia del pueblo de Israel fue el templo de Salomón, ¿verdad? Es interesante ver qué dijo Salomón en la dedicación del templo. Él inauguró el templo, cuando el templo fue terminado. ¿Qué dijo Salomón? Si usted lo puede leer, no lo vamos a leer, pero si usted está anotando, puede anotar Segunda de Crónicas, capítulo 6 y capítulo 7, y ahí encontramos eso, pero voy a mencionarles algunas cosas. ¿Saben a qué dio énfasis Salomón? No hay duda que era una edificación espectacular. Había ahí cosas de mucho valor. El tipo de madera, había oro, había muchas cosas
muy hermosas para la época, era algo majestuoso. Pero lo que más resaltó Salomón, el énfasis que dio, era la elección de Dios hacia su pueblo. Y de hecho menciona a su padre, a David. No habló específicamente del lugar en sí mismo, sino del proceso de elegir estar en ese lugar. Es decir, lo valioso no era el edificio y los adornos, no, lo valioso era que Dios iba a estar en ese lugar. Dios había escogido ese lugar para morar y habitar ahí, y eso era lo más valioso. Ese hecho de que ellos iban a contar con la presencia de Dios. Y el deseo de David era de edificar casa con la intención correcta. Obviamente Dios le dijo que él no podía construir el templo, que lo iba a hacer su hijo, pero la intención de David era levantar casa en nombre de Dios, y el deseo de él era establecer un lugar digno de un culto de adoración a Dios. Por eso es que el templo era hermoso, no porque ellos tuvieran pretensión o fueran quisieran vanagloriarse con otros pueblos. Es que ellos pensaban, Dios va a estar aquí, Dios va a habitar aquí. ¿Cómo tendría que arreglar un lugar si Dios va a estar aquí? Como cuando usted tiene visita en su casa. Bueno, no todos lo hacen, ¿verdad? Pero si usted es buen hospedador, ¿qué va a hacer si usted va a tener visita en su casa? Ordenarla, arreglarla lo mejor posible, arreglar el cuarto donde van a estar las visitas con lo mejor que puedan darles. Esa era la mentalidad del pueblo. Va a estar Dios en este lugar, hagámoslo lo más hermoso posible. Y por eso la frustración en Zacarías y en Ageo, porque ellos veían cómo el templo estaba quedando, y se recordaban algunos y habían escuchado de cómo era el templo de Salomón, y decían, ay, esta chocita, y Dios va a estar aquí. Dios entonces quería estar en medio de su pueblo, pero vemos una progresión en la presencia de Dios, de estar cerca a estar en medio de su pueblo. Pero se dio una progresión más en ese mismo sentido, ya no solamente estar espiritualmente en el lugar santísimo, ¿se recuerda? Sino ahora estar literalmente en medio de ellos. Un misterio que nadie se imaginó. Dios habitando en medio de nosotros físicamente, en forma de hombre. La presencia de Dios en forma de hombre implicó que Dios ya no solamente estaba espiritualmente en medio, sino que ahora Él estaba literalmente, físicamente en medio de ellos. Y la Biblia da testimonio de esto. Mateo 1, acompáñeme, Mateo capítulo 1, versículo 22 al 24. 22 y 23 vamos a leer. Mateo 1, 22, 23, un texto muy conocido. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? ¿Cómo? Dios está con nosotros. Dios estaba en medio de su pueblo ahora físicamente. Ya no solamente espiritualmente, sino que ahora físicamente. Y vemos la encarnación de Dios, Jesús tomando forma de hombre. Recuerde, el templo era el lugar de encuentro con Dios, ¿sí? Era el lugar donde los hombres iban a tener comunión con Dios, se encontraban con Dios. Era el lugar donde moraba la presencia de Dios. Ahora Dios estaba en medio de ellos. Y Jesús sabía lo que Él representaba. Vamos a ver algo interesante que Jesús habla en relación a esto en Juan capítulo 2.
Movámonos ahora a Juan capítulo 2, versículo 18 al 21. Juan 2, 18 al 21. ¿Lo tenemos? Amén. Y los judíos respondieron y le dijeron, le voy a poner el contexto. ¿Se recuerda cuando Jesús llega al templo y empieza a botar las ventas? ¿Se recuerda? Ese es el contexto de este pasaje. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba ¿de cuál templo? De su cuerpo. Vemos una progresión evidente. Dios ya no solamente estaba cerca, Dios ya no solamente estaba en medio de ellos en el templo, sino que ahora Él estaba físicamente en medio de ellos, siendo Jesús mismo ahora ese nuevo templo. Ese templo glorioso que fue prometido en Ageo, en el tiempo de Zacarías, el libro que estamos estudiando. En Ageo usted puede ver que hay una promesa de un templo más glorioso que el de Salomón. Y aquí estamos viendo ese templo más glorioso que el de Salomón. Ese encuentro con Dios, los hombres ahora no lo iban a tener en un edificio. El lugar para tener comunión con Dios, el lugar para adorar a Dios, ya no iba a ser un edificio. Ahora el lugar de encuentro con Dios, el lugar donde moraba la presencia de Dios, era una persona y su nombre es Jesús. Y Él estaba en medio de ellos. Y cuando Jesús murió, vemos que se hizo esa progresión que vemos aquí en camino, se ve clara cuando Jesús murió. ¿Quién recuerda qué pasó en el templo cuando Jesús murió? Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2. Recuerde que el velo del templo era el lugar que separaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Ese velo se rompió, se partió en 2. Pero se partió en 2 de arriba hacia abajo. Porque Dios marcó el cambio. Ya no necesitan un edificio físico para tener un encuentro conmigo. Ya no necesitan un edificio físico para adorarme. Ahora el lugar de encuentro es Jesús. Esto marcó la progresión en la presencia de Dios en medio de su pueblo. Inició el tiempo donde Dios no solo habitaría en medio de su pueblo, espiritualmente hablando en un edificio, sino físicamente estuvo con ellos. Recuerde que el lugar santísimo era el lugar donde se expiaban los pecados. Era el lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, en representación de todo el pueblo, a presentar un sacrificio para expiación de pecados. Ya no tenía razón de ser el lugar santísimo, porque ya había habido un sacrificio que ahora ya no era necesario renovarlo año con año. Era un sacrificio perfecto, una vez y para siempre, donde el cordero sin mancha fue inmolado, donde el gran sumo sacerdote representó a toda la humanidad para el perdón de los pecados, y Él es Jesús. Él era el sumo sacerdote, Él era la expiación, el cordero. Por lo tanto, el lugar físico ya no tenía sentido. Ahora era Jesús el lugar de encuentro con Dios. Y eso no termina ahí. Dios no solamente quería estar entre su pueblo, sino que Él quería estar en su pueblo. No es lo mismo entre que en.
Cristo es nuestro templo. Ahora, no podemos preguntar, bueno, si Jesús es el templo, pero Él ya no está físicamente, ¿cómo puedo yo adorar a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo tener un encuentro con Dios? Porque sigue habiendo un lugar de reunión con Dios, pero ya no es un lugar físico. ¿Sabe cuál es el lugar de reunión con Dios? Cuando nosotros vamos y entramos al trono de la gracia. Cada vez que usted ora en Cristo, ahora tiene una comunión directa con Dios. Pero ¿sabe dónde más es un lugar de reunión, de comunión, de un encuentro con Dios? La iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia local. Obviamente, para que pase ese proceso, Dios tiene que estar en nosotros. Y yo le voy a decir algo: no debemos de aferrarnos a un edificio. Hoy podemos estar aquí, el día de mañana nos movemos a otro lugar y seguimos siendo iglesia, porque la presencia de Dios no está en este lugar físico. La presencia de Dios ahora en Cristo está en nosotros. Jesús nos enseñó esto, le enseñó a sus discípulos. Juan 14, acompáñenme, Juan 14, versículos 16 y 18. Jesús ya les había dicho a sus discípulos: me voy a ir, los voy a dejar. Imagínense la crisis de los discípulos. Muchos de ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Muchos de ellos tenían la esperanza del Mesías, en la idea de que el Mesías iba a ser aquel rey que iba a someter todos los gobiernos y que ahora ellos iban a gobernar a través del Mesías. Y el Mesías les dice: no, yo me voy. Pero ¿cómo es que te vas? ¿Y dónde está tu reino? Estamos a la mitad del camino, yo no veo. ¿Y qué voy a hacer? Pero fíjese lo que Jesús les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Parácletos, otro Consolador, otro, para que esté, ¿para qué? ¿Para qué? Para que esté con vosotros por un momento, por 33 años, por 3 años y medio, para siempre. ¿Y quién es este otro Consolador, el otro Parácletos? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Porque vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Claro, el Espíritu Santo estaba con ellos en ese momento. Pero no solamente se queda ahí, sino que además estará en vosotros. Fíjense qué interesante el temor de los discípulos: nos vas a abandonar, no te vayas. Y Jesús les afirma su corazón y les dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Obviamente, el Espíritu Santo y Jesús son uno con el Padre. Y Jesús ahora está en nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, pero también está en nosotros. Jesús enseña a sus discípulos que Él seguirá estando con ellos. Y no solamente eso, sino que es algo mejor. Él estará no con ellos, en ellos. Y si lo pensamos, claro, por eso les dijo: les conviene que yo me vaya. Porque en ese momento ellos podían estar con Jesús físicamente. Pero ¿qué pasaba cuando de repente ellos tomaban una barca y Jesús no iba con ellos? Y venían las tormentas. Qué aflicción, qué problema, ¿verdad? Pero ahora Jesús está con nosotros 24 horas, 365 días,
desde el momento en que nacimos de nuevo. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. ¿Qué preferiría usted, tener a Jesús físicamente o morar con Él eternamente? Quiero que me acompañe y veamos esta progresión de cómo Dios ahora no solo habita en medio de su pueblo, sino que ahora habita en su pueblo por medio de su Santo Espíritu. Quiero que note la progresión. Cuando hablamos de Adán, hablamos de Noé. Era una presencia cercana, pero Dios pasó de estar cerca a estar en medio de su pueblo, hasta habitar físicamente en su pueblo, para luego habitar en su pueblo. Y mire lo que nos dice en el Nuevo Testamento, Efesios 2, 19 al 22. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor. Ojo, cada uno de nosotros somos morada de Dios, pero no solamente individualmente. La unión de todos nosotros forma un templo para Dios, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Dios habita en nosotros individualmente, pero también en su iglesia corporativamente. Y eso da la respuesta del por qué congregarnos. Versículo 22, en quien también vosotros sois juntamente edificados, ¿para qué? ¿Para qué? Morada de Dios en el Espíritu. La iglesia local no solo es labranza de Dios, es un edificio construido por la base siendo Jesús, pero también es el templo de Dios. Vuelvo y repito, el edificio no es el templo somos nosotros y la congregación de nosotros. Aquí está la iglesia, aquí está el templo de Dios. Vea a su alrededor. Y podemos disfrutar de literalmente el santuario de Dios. Somos nosotros. Y en el nuevo pacto queda confirmado con la sangre de Jesús en la cruz que el lugar de habitación ya no sería un edificio. Por eso es que a partir de ahí Dios ya no pidió que construyeran un templo. Usted puede ver en la iglesia primitiva ya nadie construyó templo, la gente se reunía en casas. Porque somos ahora el templo de Dios. Y la comunidad de creyentes es el templo de Dios. Es decir, que cada creyente de forma individual es templo de Dios. Cada congregación local es templo de Dios. Y la iglesia universal es templo de Dios. Y creo que Dios lo demostró en la pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos edificios físicos quedaron solos? ¿La iglesia se detuvo? ¿Dejó de adorar a Dios? No, porque la iglesia no es un edificio. La iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Podemos preguntarnos, porque es un gran misterio, mi amada familia. Dios habita en mí, en usted, en nosotros. Da hasta temorcito decir, Dios habita en mí. Siendo nosotros tan limitados, tan imperfectos, pecadores. Si solo hablamos es algo que no podemos entender en tiempo y espacio. ¿Cómo Dios omnipresente puede habitar en mí? Que mido 1,70
1,70 y algo, 1,80, 1,60, 1,70. Es un misterio, pero tiene un propósito. La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Porque Dios quiere que seamos pueblo en el cual Él habita en su pueblo. Lo primero es para su gloria. Fuimos hechos morada de Dios. No porque nosotros seamos un empaque especial que embellece el contenido, sino más bien que a pesar de nuestra condición, ahora Dios habita en nosotros y podemos glorificar su nombre en nuestras vidas y acciones. ¿Se recuerdan cuando leímos la parte del tabernáculo, que Él quería estar en medio de su pueblo para santificarlo? ¿Se recuerda? Ezequiel. Él ha hecho lo mismo. Él habita en nosotros para santificarnos, para que podamos tener una comunión con Él de forma perfecta, permanente. Vemos que una segunda razón es que tengamos una relación íntima con Él para que podamos permanecer en Él. También, ¿cuál es el propósito de Dios? En tercer lugar, es que nuestro corazón es inclinado hacia Él. Que amemos con todo nuestro ser. Que vivamos para Él. Le pido que leamos un salmo, Salmo 15, versículo 1 al 4. Salmo 15, 1, 4. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Oiga, qué interesante. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién de nosotros puede decir, yo soy digno de morar en tu presencia? Ante este Dios santo, 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 yo soy digno de estar en tu santidad, frente a tu santidad. ¿Quién de nosotros puede decir eso? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal en su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. Sin la morada de Dios en nosotros por medio de su Santo Espíritu y la obra que Jesús hizo, no podríamos disfrutar de tener comunión con Dios. Y Él habita en nosotros para que podamos amarle y disfrutar de su presencia. La pregunta es, ¿somos conscientes en nuestro día a día? Me contaba el pastor Héctor, hablando con su hijo más pequeño, y le decía, mira, pero ¿por qué Jesús vino a la tierra? Y todo esto tan complicado de todo lo que... La respuesta es esta. Porque Dios quiere estar con nosotros. Pero eso es posible solo aquellos que le honran a Él. Solo aquellos que son íntegros, que hacen justicia. La pregunta es, ¿podemos hacer eso por nosotros mismos? No. Necesitamos a Jesús. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y Él ahora habita en nosotros. Y Él en nosotros hace posible el que tengamos una comunión con Dios. Otro propósito es que Dios, desde que estableció el templo, sabe que el templo era un lugar, una construcción que no solamente el pueblo de Israel podía conocer a Dios, sino que la intención es que otros pueblos vinieran y conocieran de Dios. ¿No recuerda usted de la Biblia en los tiempos de Salomón hablando de cómo otros reyes llegaban por la sabiduría de Salomón, pero también por la majestuosidad del templo y lo que escuchaban? Y si ahora nosotros somos el templo, Dios quiere seguir usándonos para que su nombre sea anunciado a toda persona, para que otros conozcan quién es Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Es parte del propósito de Dios.
Por lo tanto, si usted piensa que es iglesia, parte de la iglesia, somos pueblo de Dios, amén. Pero si usted piensa que ser pueblo de Dios es solo venir los días domingos a disfrutar, ¿cuántos se gozan de la predicación, de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos nos gozamos en eso? Amén. Pero ese no es el único propósito. Si usted piensa que el ser iglesia es solo venir y disfrutar, yo disfruto, yo quiero alimentarme espiritualmente, aquel se está muriendo, no me importa, yo estoy bien regordete con la palabra que estoy recibiendo, es que está riquísima y me como más y más y más. Y aquel tiene hambre, no me importa y no me toque mi comida, yo quiero comer más. Mi amada familia, ese no es el propósito de Dios. Fuimos hechos templo de Dios para exaltar quién es nuestro Dios, para proclamar quién es nuestro Dios. Y una razón más por la que fuimos hechos es para nuestra santificación. Él habita en nosotros. Primera de Juan 3:6, todo el que permanece en Jesús no peca. Y la permanencia en Jesús implica que Jesús está en mí. Está hablando a nacidos de nuevo, aquellos que son constituidos ahora templo de Dios. Hebreos 9:14 enseña igualmente que el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, es quien purifica nuestra conciencia por la sangre de Cristo. Y una de las últimas razones que voy a mencionar del propósito de por qué ahora somos templo de Dios, morada de Dios, es para que le adoremos no solamente individualmente, sino corporativamente, como lo aprendimos en la enseñanza anterior por el pastor Héctor Rico. ¿Qué conclusiones podemos llegar en esta tarde? La primera de ellas es que vivamos una vida de adoración en obediencia a Dios. Jesús dijo: el que me ama guardará mi palabra, pero no se queda ahí. Y mi Padre le amará e iremos a Él y haremos morada en Él. Vivamos para nuestro Señor. Vivamos para aquel que nos rescató, aquel que nos dio vida. El Espíritu Santo mora ahora en nuestras vidas y nos permite actuar y comportarnos como verdaderos testigos de Dios. En segundo lugar, procuremos permanecer por medio de nuestra comunión con Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Estudie la palabra de Dios, ore, congréguese, disipúlese. Si no se ha inscrito para discipularse, está a tiempo, hágalo. En tercer lugar, ya sea que sintamos o no sintamos, Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Él vive en nosotros constantemente dentro de nuestro ser. Por lo tanto, no comprendemos lo que significa que estamos en Cristo. Eso quitaría tantos temores y aliviaría tantas preocupaciones en nuestra vida. Le voy a dar un ejemplo físico. Si yo, no sé, ¿ha visto usted unas cajas fuertes como de este tamaño que tienen, que ni se pueden ni mover de lo pesado? Si usted introduce su celular en esa caja fuerte y la cierra, para que el celular sea dañado, ¿qué tiene que pasar primero? Bueno, hay una de esas cajas fuertes que soportan fuego. ¿Qué tendría que pasar para que el celular se queme si se incendia la casa? ¿Qué tendría que pasar? Pues se tiene que quemar la caja primero, ¿sí o no? Porque el celular está en la caja. Si usted y yo estamos en Cristo, ¿qué significa?
¿O acaso Cristo no es suficiente para resguardar nuestra vida? Y quisiera terminar con esta última implicación para nosotros. Si la iglesia es el lugar donde Dios habita a través de su Espíritu, no debe de ser deshonrada la morada de Dios. Guardémonos de dividir, guardémonos de murmurar, de engañar, de ofendernos mutuamente, de menospreciar a nuestros hermanos. Entendamos, es morada de Dios. ¿Qué le pasaba al sumo sacerdote si entraba sin purificarse? ¿Qué le pasaba? ¿Le ponían una multa? ¿Lo suspendían 3 meses sin goce de sueldo? ¿Por qué? Mi amada familia, somos morada de Dios. Cuidémonos. Cuídese de actitudes que dañan y destruyen a otros. Cuídese de hablar de su iglesia local. Cuide de menospreciar su iglesia local. Porque es morada de Dios. Y cuando hablo de la iglesia local, no hablo de un local, hablo de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y quisiera terminar con este texto que para mí es contundente en este punto. Y espero que nunca lo olvide. Primera de Corintios, acompáñeme. Primera de Corintios, y con eso terminamos. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 16 y 17. Quiero que lo lean conmigo de manera que ustedes mismos puedan escucharse, que lo lean en voz alta. Vamos a contar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Temamos y temblemos al querer causarle un daño a la iglesia, al querer causarle un daño a nuestros hermanos, porque es morada de Dios y es santo para Dios. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias porque tú no eres un Dios ausente como algunos te acusan, Señor. Tú siempre has estado ahí. No solo has estado presente, has habitado en medio de tu pueblo de tal manera que siempre has cuidado de tu pueblo. Tú estuviste en medio de nosotros al tú encarnarte, y ahora en ti fuimos hechos templo para ti, Señor. Te pido que cada uno de nosotros entienda y comprenda las implicaciones de decir que somos morada tuya, Señor. Somos llamados a vivir en santidad por cuanto tú habitas en nosotros. Somos llamados a adorarte porque tú estás en nosotros. Y la adoración no es un solo momento, es todo el tiempo, porque tú estás todo el tiempo en nuestra vida. Te pido que tú puedas hacernos conciencia constantemente, que podamos recordar esta verdad constantemente, que nos lleve a valorarnos la vida comunitaria, mis hermanos, que me lleve a valorar mi iglesia local, sabiendo que somos morada tuya, Señor. Te damos gracias porque la razón por la cual estamos aquí congregados es para adorarte, Señor, sabiendo que tú estás en nosotros y en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.